Yo voy a grabar esto porque por lo general la subo para que los puedan ver diferentemente las personas. Ya. No sé si te molesta, si no dejo de grabar. No, no pasa nada. Ya, ok. Entonces, recordemos el primer axioma. Entonces, la métrica recuerda que definimos una métrica en x, y es mayor o igual que 0 para todo x y y que pertenezca a conjunto no vacío x. Y en caso de que la métrica sea 0, es porque sí, solo sí, x es igual a y. Y como te expliqué, esto es una doble implicación. O se puede ver equivalente a una bicondicional. ¿Ok? Y tendrías que hacer, es decir, demostrar tanto que la métrica cuando es igual a 0 es porque x es igual a y demostrar en el sentido contrario, que cuando x es igual a y la métrica te va a dar 0. ¿Ya? ¿Te quedó un poquito más claro eso? Sí, ahorita ya me quedó claro. Ok. Eh, ya, ok. Ahora, tenemos la segunda parte y nos dice, mira, y es bastante lógico, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de distancias. Nos dice, mira, que cuando la métrica en x, y tiene que ser igual a la métrica en y, x. Ok. Si hablamos de distancia, se supone que la distancia tiene que ser exactamente igual. ¿Ya? Entonces, es como que tú, eh, un ejemplo, en el espacio en R2, estás en el punto 1,2 y tú quieres medir la distancia del punto 1,2 al punto 2,1. En el espacio de R2, no, de R, la métrica que se define aquí es la siguiente. Tenemos para medir la distancia de acá a acá. Y esto ya lo sabes. Esto, en teoría, lo debes saber por el pre. Y es, por ejemplo, que x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. ¿Esta fórmula cómo se llama? Distancia de punto a punto. Eso sí lo conoces, ¿no? Distancia de punto a un punto a un punto. Y esta Sí, fórmula que tú ves en el pre es una métrica. Entonces, es bastante lógico pensar, mira, que si tú mides la distancia del punto de acá al punto de acá, es decir, de P1 a P2, tiene que ser igual que tú mides la distancia de P2 a P1, ¿correcto? Porque se supone que las distancias no varían. Es bastante lógico, o no. sí, Entonces, lo que te da a entender este axioma es que no importa si tú mides de A a B o de B a A, la distancia tiene que ser exactamente igual, no puede cambiar. ¿Ya? Esto por lo general se da en métricas que tengan valores absolutos, elevados al cuadrado, ¿ya? Por lo general se dan esto, ¿ya? Y por último, tenemos la desigualdad triangular. Eso se llama desigualdad triangular. ¿Ya? Eh, y esto nace prácticamente de pensar que tienes un triángulo, ¿ya? Tienes A, B y C. Y es bastante lógico pensar que A es menor o igual a B más C. Puede ser hasta igual, pero nunca puede ser mayor. Y siempre tiene que, por lo general tendría que ser menor. Como que tienes un triángulo, ¿no? Y si esto vale 1, si esto vale 2, y si esto vale 3, 1 es menor o igual a 2 más 3. 1 es menor. Un triángulo no se puede construir así por si acaso. Pero imaginemos, ¿no? Entonces 1 es menor o igual a 5 y esto es verdadero. ¿Por qué? Porque 1 es menor a 5. Sí, igual, no. Pero como tiene el menor o igual, esto es verdadero. Se sigue cumpliendo. Pero esta es una desigualdad triangular que por lo general viene con valores absolutos y es la más, por así decirlo, más complicada. Entonces, te resumo. Qué significa que satisface con los siguientes axiomas? Una métrica que prácticamente cuando el que cumplan todos estos, el espacio va a ser una métrica. Si no se cumple, no es una métrica.
porque si no se cumple no es una métrica. ¿Ya? Es decir, tú tienes que tomar el trabajo de demostrar todo esto para ver si un espacio es una métrica. ¿Ya? Algunos profesores lo toman como 4 métricas, es decir, que esta sea una y que esta sea otra. Yo lo tomo como una sola y esta que son, si esta va a ser una, dos, tres y cuatro. Ya, yo lo tomo como si fueran tres. Esta de acá. Ya, una sola la de arriba. Ya, pero eso no es mayor problema. Eso de ya es diferente. Aquí te puse el valor absoluto de A menos B para que veas una distancia, ¿no? El valor absoluto de A entre B. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta con esto? ¿Alguna duda? En todos los ejercicios que tengo que hacer esto, tengo que demostrar, ¿verdad? Sí, Eso por ley toca. sí. Eh, ¿Hay algunas formas de demostrar o las únicas que vimos ahorita? Algunas formas de demostrar, no entendí cómo. Por ejemplo, con los compañeros en el deber que le hicimos, recuerdo que, por ejemplo, un ejercicio, un compañero decía demostrar de tal forma, el otro demostrar de otra forma, pero al final se llegaba al mismo resultado. Varía tal vez la nota o la calificación de la forma que él lo elija hacer. No entiendo muy bien tu pregunta, pero sí, es que no entiendo cómo demostrar una forma. O sea, que yo tenga entendido, la única forma de demostrar el espacio métrico es con los 3 acciones, o los 4, como quieras verlos. Eh, ya depende de tu ingenio y que sea rigurosamente y que esté bien en cómo tú lo demuestres. Es lo que te podría decir. Por lo general, lo más complicado de demostrar es esto, porque te, que tienes como que pensarlo un poco más, cranearlo un poco más, por así decirlo. Ya, está acá. Estas acá por lo general son bastante lógicas, solamente es suponer un punto A, B. Esa es. Ya, vamos a ver, ya vamos a ver un ejercicio para que tú puedas, pongamos la palabra, ir viendo cómo es. ¿Ya? ¿Ya? Borrar. Entonces, como a función de resumen, eh, las- mira, esta función de resumen va igual en sentido a los axiomas, ¿no? Recuerda que el primer axioma es qué cosa, que para la métrica siempre tiene que ser mayor o igual que cero, y si es cero es porque x es igual a y. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que las distancias son no negativas. Recuerda que son distancias. Son no negativas y el único punto a distancia cero de x es el mismo x. Es decir, que tú estés midiendo el mismo punto. Como segunda parte, la distancia es una función simétrica. Recuerda, si tú mides un punto de A a B, tiene que ser igual a la distancia de B a A. Es decir, las distancias no van a variar en sentido de cómo tú las mides o de qué punto las mides. Deben ser las mismas si vas a otro punto igual. Ok. Y la otra es que la distancia satisface la desigualdad triangular. Es decir, mira, aquí te puedo poner una foto, ¿no? La longitud de un lado del triángulo es menor o igual que la suma de las longitudes de los otros lados. Por ejemplo, en el caso de C. C siempre va a ser menor o igual, aquí va a ser menor o igual, a A más B. Y también así, mira, B más C tiene que ser mayor o igual que A. Y C más A siempre tiene que ser mayor o igual que B. Esto es bastante lógico si lo ves con una fotito. No sé si te das cuenta, no es posible que sea mayor. ¿Ya? Y aquí te puse esta fotito, porque por ejemplo, digamos, esta es la métrica euclidiana, en el caso euclidio, ¿ya? En R2, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una línea recta entre dos puntos. Esta se llama la típica métrica de Manhattan. Esta la verdad no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero se llama métrica de Manhattan, ¿ya? ¿Por qué Manhattan? Porque imagina la ciudad de Manhattan, ¿no? Hay muchos carros, muchas calles, entonces la forma más rápida de llegar, imposible hacer la línea recta, entonces te toca hacer como ir por calles, escalonando, ¿ya? O también creo que le llaman la métrica del taxista, porque el taxista no es que va directo, porque es imposible, sino él busca, como quien dice, los lugares más fáciles de llegar al punto. Esta métrica no sé si estoy bien, te mentiría si te digo que la recuerdo, no la recuerdo, pero es, ¿ya? Hay diferentes tipos de métricas en diferentes espacios. Un ejemplo de esto, eh, por ejemplo, es lo que hay acá. Mira. Esto es
PDF que encontré en internet, es un poquito avanzado, pero por ejemplo creo que está muy bien lo primero. Por ejemplo, esto se llama una métrica de espacio discreto, o sea, en el métrico discreto, porque nada más varía entre 1 y 0. Esta es una métrica en espacio euclidio NRN. RN porque estamos hablando de n dimensiones. ¿Ya? Aquí tienes un espacio en NRN-dp, es decir, que depende del el exponente 1p. ¿Ya? Y así muchas métricas. Tienes métrica de sucesiones, o sea, eso es mucho, o sea, esto es un espacio súper grande, ya que no solamente se limita a lo que ves en cálculo. ¿Ya? Entonces, ¿tienes alguna duda con esto? Ya para empezar a hacer ejercicio. Las métricas, la que más usamos es la euclidiana, ¿verdad? Sí, en este curso utilizas el espacio euclidio, claro, en R2. Ya, y eso, Y hasta el eso, final solo usamos ese, ¿verdad? sí, sí, o sea, hablando generalmente, si el espacio que tú vas a utilizar es el espacio euclidio en R2, vas a medir distancias de puntos, vas a medir áreas, volúmenes, longitudes, pero todos en R2. Eh, a menos que estés en coordenadas polares, pero eso no es tan complicado. Eso creo que es un poquito más sencillo, nada más tienes que hacer trigonometría. ¿Ya? Ya, listo. Ok. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. Eh, ok. Entonces, mira, ¿qué nos dices? Este es el típico ejercicio que a la gente un poquito se le complica. Entonces, dice, mira, si se sabe que el conjunto no vacío X y D, es decir, que está definido en un producto cartesiano de X, es un espacio métrico, entonces también será espacio métrico X, D mayúscula, siendo la función distancia de mayúscula AB igual a qué cosa, mira, te lo voy cantando mejor aquí. Ok. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, mira, aquí te están diciendo que cosa, que X, D es un espacio métrico. Entonces te está diciendo que ya automáticamente esto es una métrica, ¿correcto? Ya. Esto es una métrica. Esto ya te lo está eh, afirmando. Ok. Ahora, tú tienes que determinar si la métrica de AB, mira que es diferente, son símbolos diferentes, que depende de esta métrica de acá, es una métrica de acá. ¿Me entendiste eso? Esto es una... Mm, Esto más es o un, menos. ya, mira. Ah, es que es un poquito más complicado de explicarlo así. A ver, ¿esto qué es una métrica? Correcto. ¿Qué significa esa métrica? Que cumple con los tres axiomas, ¿verdad? Los tres axiomas que te expliqué ¿Ya? al principio. Ahora, te están diciendo que la métrica grande, ¿qué cosa? Depende de ella, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aquí es igual a una fracción entre eso. ¿Te das cuenta? Él depende de ella. No sé si eso lo estás viendo. Él depende directamente de la métrica de acá. Entonces, lo que tú tienes que ver es que si esto es métrica o no es métrica. O sea, en pocas palabras, no necesariamente que porque esto sea métrica, el DA, B y el D minúscula, B, signifique que esto es métrica. ¿Ya? No sé si ahí me entendiste. Prácticamente es como si fuera, míralo como si fuera una función. ¿Ya? Una función de y aquí tienes X entre 1 más X. Entonces, ¿qué función es esta? Esta función la conocen, se llama función identidad. Esto sí la conocen, ¿no? La función que va a ser. Sí. Y esto acá, la misma, ¿no? Sigue siendo una función de identidad, nada más que está sumando más 1. Entonces tú tienes que determinar, es un ejemplo análogo a esto, si esta f de x es función, ¿ok? Si esta f de x es función, aunque tenga una función adentro,
O sea, que tenga aquí que esto es una función y esto es una función. Esto sí lo es, pero no necesariamente significa que porque tenga aquí, por ejemplo, x y x significa que es una función. Tú tienes que averiguarlo, ¿ya? Es lo mismo acá. No porque esta función de mayúscula tenga una métrica dentro, significa que sea una métrica. No sé si me da a entender. Ya, ahí ya te entendí mejor. Ya, igual cualquier cosa pregunta. Entonces, eh, recuerda, de pequeña es una métrica. Entonces cumple con los tres acciones. Entonces yo tengo que también averiguar si este cumple los tres axiomas. Este está, lo cumple. Ya. Ok, entonces, ¿cuáles son los tres axiomas? Los escribimos. Vamos a escribirlo con mayúscula por aquí. Por aquí, entonces, aquí. ¿Cuál es esta? Es mayor o igual que cero para todo A, B perteneciente a X. Ok, y ok, es igual a cero si A es igual a B. ¿Correcto? Eso sí lo viste, ¿no? Sí, Ok. ¿Cuál es la siguiente? Eh, tiene que ser igual a qué cosa? A, Para, B y B, A. ajá, para cualquier AB perteneciente a X, ¿correcto? Y la tercera, a lo que nosotros debemos llegar, es a qué cosa? A que, por ejemplo, eh, deja ponerte, ya. Este de acá tiene que ser menor o igual a la distancia de este de acá más. Ok. Entonces, esto solo debemos averiguarlo, si es o no verdad, ¿correcto? Ok. Entonces, no sé si estás anotando o cómo, pero me avisas para poder borrar. Lo tomas Ya, captura, eso sí lo tengo anotado. ya, chévere. Entonces, recordemos que D ya es una métrica, por favor, tenla en cuenta. Entonces, vamos a probar la primera. Y a veces lo voy a hacer por simplificación. Ya, entonces, vamos a hacer la primera. ¿Ok? Es mayor o igual que cero. ¿Para qué cosa? Para cualquier A, B. No, vamos con esta primera parte, ¿ok? Entonces, ok. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, analicemos la métrica que ya tenemos acá. Si no, te das cuenta que tenemos esto. Y aquí tenemos esto de acá. Ok. Analicemos, ¿no? Eh, eh, ¿Qué significa? Es que esto es un poquito más por simple expresión. Mira, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto de acá? ¿Esto qué es? Esto del ejercicio que te dice que es. Que es la métrica que nos decía. Que ya está asegurada que es métrica, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿qué significa que esto sea una métrica? Que esto cumple ¿con qué cosa? Con las tres condiciones. Exacto. Y una de las tres condiciones es que esto qué cosa sea Mayor mayor, o igual que cero. correcto. Entonces, si esto es mayor o igual a cero, vamos a ponerle, no sé, vamos a decir que esto al final nos da un número A mayúscula. A. Sobre uno más A. Correcto. Correcto, ¿sí o no? Ok.
Entonces, entremos al primer caso, donde es mayor que 0. ¿Ya? Porque recuerda que son dos casos, mayor igual a 0. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer caso, cuando es mayor que 0. Entonces, aquí ¿qué vamos a decir? Que A es ¿qué cosa? Mayor que 0. ¿Ok? Entonces, si esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0, ¿cuánto va a ser la división entre estas dos cositas? ¿Mayor o menor a 0? Recuerda, si A es mayor que 0 y A es mayor que 0 acá abajo, ¿cuánto va a ser esto? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Toda esta fracción. ¿Sería 1? No. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no es 1? Porque no se puede dividir. No se puede dividir. Mira, analízalo así. Si esto es mayor que 0 y esto es mayor que 0 y le estás sumando 1, ¿es mayor o menor a 0? Mayor. Mayor a 0. ¿Por qué? Obviamente, porque mira, la parte de arriba es mayor a 0. Esto es mayor a 0 y le está sumando un número positivo. Entonces ahora sí va a ser mayor que 0. Entonces, esto por así decirlo es positivo y esto es positivo. ¿Y cuánto es positivo entre positivo? Positivo. Positivo. Eso es la única cosa que sea mayor a 0. ¿Me entendiste eso de ahí? Sí. Ya. Ahora, vamos con el otro caso. Cuando es igual a 0. Entonces, vamos acá. Cuando es igual a 0. Ok. Si esto es igual a 0, puedo reemplazarlo, ¿no? Directamente. Correcto, pues, entonces, ¿cuánto nos va a quedar acá? Arriba 0, abajo 1. ¿Cuánto queda esto? ¿Sería positivo? No, queda 0. Recuerda que 0 entre cualquier número es 0 siempre y cuando k sea diferente de 0. ¿Ya? Ya. Y entonces, esto es 0. Entonces, mira, ¿qué pasa? Está cumpliendo que cuando sea mayor a 0, ¿qué cosa también debe cumplir? Regresemos. Mira, está cumpliendo, mira, que cuando esto es mayor a 0, ¿qué cumple entonces? Que esto también es mayor a 0. ¿Te das cuenta? Que si esto es mayor a 0, ¿qué significa que es? Que esto es mayor a 0. Correcto, ¿por qué? Porque quedamos en esto. Recuerda que esto al final, ¿qué cosa es? Recuerda que esto al final, ¿qué cosa es? De A, B. ¿Me entendiste eso? Sí. Ya recuerda que toda la fracción es el espacio métrico de mayúscula A, B. Ahora, también comprobamos que cuando A, B es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale la métrica grande? Te pregunto a ti, ¿cuánto vale esto? 0. El 0. Es decir, que A, B cumple con el primer axioma, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces cumple con esto, ¿ya? Ahora, lo que nosotros debemos ver es si cumple el otro. Perdón. Esto, ¿no? Mira, que si A, B es igual a 0, sí, solo sí, A tiene que ser igual a B. Correcto. Eso debemos averiguar también. Entonces no sé si lo vas a copiar o cómo, pero a copiarlo me avisas lo que termine. Sí, sí lo estoy copiando. Ya. Entonces puedo borrar. Sí, bórrale. Entonces, vamos a la otra, ¿no? Es igual a 0, sí y solo sí, A es igual a B. Entonces recordemos, otra vez recuerda, por favor. Mira, que esto es una métrica. Las tres axiomas se cumplen. Ok. Entonces, vamos a probar esto. En primero en este sentido.
Vamos a hacer primero que si esto es igual a 0, entonces A tiene que ser igual a B, ¿correcto? A veces si no me vas entendiendo, por favor. Entonces, mira, definimos otra vez, ¿no? Esto que es igual a... A veces es nada más de escribirle, ¿ya? A veces no se puede como que escribir todo matemáticamente. Ok, entonces mira, esto es lo que nos da el ejercicio, ok. Ahora, arrancamos de acá, que esto es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la única forma? Recuerda que esto, ¿qué cosa es? Una métrica. Entonces, esto cumple con la condición de que si es igual a 0, si esto es igual a 0, ¿qué condición cumple? Que ya tiene que ser igual a b. ¿Por qué? Porque esto es una métrica, porque esto ya cumple con los axiomas. ¿Me entendiste eso? Sí, Ya. Es decir, que A tiene que ser igual a B, ya. Por lo cual, si A es igual a B, y aquí también depende de A y B, o sea, si esto es 0, ¿esto qué quiere decir? Entonces quiere decir que A tiene que ser igual a B. Si esto es 0, que es la métrica, la que nos dicen que es métrica, esto indica sí o sí, por regla, porque es es métrica, igual a B. A es igual a B. Y como D mayúscula depende de A y B, también yo puedo cumplir acá qué cosa, que A es igual a B. Por eso digo, esto a veces es más por escribirlo. Esto tú tienes que coger y escribirlo y poner, como D minúscula, A, B es una métrica, y los axiomas de las métricas me dicen tal cosa, y D a B es igual a 0, entonces obligatoriamente A tiene que ser igual a B. Y como D mayúscula depende de A, B, también se concluye que A tiene que ser igual a B. Es decir, concluimos esta acá. Por eso digo, esto es un poquito más como por escribirlo. Es válido escribirlo por si acaso, no está mal escribirlo. Ya, con tal que tenga sentido. No sé si me entendiste eso. Sí, es ahí ya más claro. Ok. Y la otra es nada más, ¿qué cosa? Ir en este sentido. Es decir, que si A es igual a B, entonces partamos acá. Y la verdad que esto es redundante. Si tú te vas a creer como que también es redundante, pero hay que hacerlo. Entonces partemos de que A es igual a B. Entonces, tenemos que comprobar qué cosa, que esto sea verdadero. Entonces, ponemos aquí el mismo número, A, porque decimos que B es igual a A, ¿y qué nos va a quedar? ¿Correcto? ¿Sí o no? Esa última parte no te entendí un poco. Si se supone que A es igual a B o B es igual a A, yo puedo reemplazar tranquilamente B por A. Es decir, esto lo pones por A. No sé si me entendiste ahí. Ya, eso ya. Entonces, aquí yo qué hago? En vez de poner B, ¿qué pongo? A. Y entonces si esto es A, también lo reemplazas acá. Ahí. Ya. ¿Y para qué lo reemplazo? Para que veas. ¿Qué significa que esté en esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Se supone que es una meta. Y es el mismo número. Es igual a 0. Cero. Lo de acá es cero. Y lo de acá, 1. uno más cero, uno. Entonces, ¿cuánto es esto? 0. Entonces, estás comprobando que si A es igual a B, la métrica es cero. O sea, estás comprobando, mira, o sea, tú estás partiendo de esto, de que A es igual a B. Entonces, tú en vez de poner B, reemplaza con A. Reemplaza con A. Entonces, tú vas a hacer eso. Entonces, recuerda que tu métrica, ¿cuál es? Esta, ¿verdad? Entonces, tú vas a reemplazar donde esté B, pones A. Y es por eso que te estoy poniendo eso de acá. Entonces, tú sabes que esto es una métrica, entonces este es cero. Este es cero. ¿Y qué te va a quedar acá? Cero. ¿Me entendiste mejor ahí o no?
Ya, ahora sí, ya, más claro. Ya. Entonces, avísame si borro o no borro. Sí, bórralo. Ok. Ahora, ¿cuál nos toca demostrar? Nos toca demostrar el más rebuscado, que se llama la desigualdad triangular. ¿Ok? La desigualdad triangular. Entonces, eh, nosotros, a ver, piensa, nosotros a qué debemos llegar con eso, o sea, nosotros a qué debemos llegar a esto, ¿verdad? Nosotros debemos llegar a esto. Es nuestro objetivo, poder llegar a eso. Esto es una C por acá. Perdón, aquí vamos. Entonces, esto es nuestro objetivo. Eso sí está entendido porque esto supone que nosotros debemos demostrar. ¿Entendido o no? Sí, Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llegar. Eh, entonces, aquí lo voy a poner acá, ok. Entonces nosotros debemos llegar a eso. Entonces, puede ser lo que tengo más espacio. ¿Nosotros de qué partimos? ¿Se fue tu nombre? Ignacio, ¿no? Sí, no. Bueno, perdona por eso, que se me olvidó. Entonces, ¿nosotros de qué partimos? Entonces, nosotros partimos de la que nos dan. Es lo que tenemos, de la que nos dan. Entonces, partimos de esto. ¿Es igual a qué cosa? Ya. Partimos de la que nos están dando. Tenemos más. Entonces, aquí sería. Sí, está viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? sí, sí lo estoy viendo. Ok. Entonces, partimos de la que nosotros tenemos. Ahora, recuerda que nosotros de esto debemos llegar a eso. Ok. Entonces, ten en cuenta, otra vez te digo, que esto es una métrica. Es decir, cumple con qué cosa? Con los tres axiomas. ¿Hay alguna variación o algún problema que le diga tres condiciones o tres axiomas? No, yo creo que no. Ya. Entonces, si cumple con los tres axiomas, también tiene que cumplir con la desigualdad triangular. ¿Y cuál es esa? ¿Sí o no? Si cumple con eso, también tiene que cumplir con la desigualdad triangular. ¿Correcto? Sí, Entonces, es válido afirmar, mira, que esto es menor o igual, mira, en vez de poner esto, pongamos esto acá. Y mira, aquí hay algo interesante. Voy a copiar exactamente lo mismo. Eso no es verdad, porque se supone que, le copiaría solo la desigualdad. mandé, Le copiaría solo la desigualdad. ¿cómo no entendí? O sea, del tercer axioma le copiaría solo lo que va después de la desigualdad en el mismo ejercicio.
Esto, exactamente. Y Sí, ya te voy a explicar por qué. Entonces, esto es A, esto es B. Correcto. Y es bastante lógico, ¿no? Si te das cuenta, tienes un triángulo y obviamente esto siempre que va a ser menor o igual a qué cosa, a la suma de estos lados. ¿Ok? Ahora, ¿por qué pongo así todo en uno solo? Porque recuerda, ¿no? Recuerda, esto es menor o igual a la suma de estos. Es decir, yo prácticamente podría escribirlo, eh, por así decirlo así, ¿no? Si no lo ves directamente. Ahí está. Ok, en una misma fracción. No sé si sea válido, pero es para que lo veas. Entonces, obviamente, tú sabes, por ejemplo, que esto siempre va a ser igual a qué cosa. Esto acá. Entonces, es como que tú puedas repartirlo, ¿no? Y es válido si te pones a analizar. Míralo como análisis, ¿no? Te quedas. ¿Te quedas? ¿Por qué? Porque, mira, si tenemos el mismo denominador en los dos, no, por lo menos aquí el valor no va a cambiar. Es lo mismo. Lo que va a cambiar es lo de arriba. Entonces, esto es como, por ejemplo, si tú hicieras esto, simplificas y simplificas. Cosa que te queda lo de acá. ¿Me entendiste eso? sí, Ya. Entonces, voy a borrar esto de acá. Ok. Ahora, eh, es lógico, mira, ahora, o sea, te digo, es válido poder hacer lo siguiente en este momento. Separarlo. Sí, ¿no? Porque la propiedad de las fracciones te lo permite. Mismo denominador, puedes separar lo que está en el numerador. ¿Correcto? Y esto sigue siendo menor a qué cosa. Sí, ¿no? Entonces, avísame si entendiste para poder seguir. sí, ya te entendí. Ok, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ya estamos llegando a esto, mira, a la parte de arriba. ¿Qué falta? Simplificar ¿Qué podría simplificar aquí? el Los denominadores, tú me dices. denominador. No, ¿por qué? Porque la métrica, ¿cómo se define? Se define con todo esto, no solo con los de arriba. O sea, la métrica grande, ¿cómo se define? Con el numerador y denominador. Entonces, Ya, si la sacas, no estás llegando a esto, estás llegando a otra métrica. claro, ya no saldría. Entonces, mira, recuerda que esto sigue siendo una métrica. Entonces, tú puedes hacer lo siguiente. Y hagamos énfasis en esto. Voy a cogerlo con rojo. ¿Ok? Veámosla acá. Ok. Tenemos esto y aquí tenemos.
Te pregunto, ¿es válido asegurar esto? Eh, ¿Es válido asegurar, como ves? ¿Qué sería? B, sí. ¿Es válido asegurar esto? Em, Podría decir que sí porque cumple con la condición de la métrica, con el axioma. Exacto. ¿Y qué más cumple? Que si, ya no, esto es una métrica, ¿no? Entonces tú dices, ah, bueno, yo puedo decir esto. ¿Y qué pasa con A, C más B, C? Es más grande que esto, ¿sí o no? Sí, Entonces, si es más grande, eh, está cumpliendo con el axioma. exacto. Ok. Entonces, es válido decir eso que está acá. Hacer ejercicio sería válido dejarlo ahí como está o tocar resolver más. No, toca resolverlo más. Ok. Perdón, esto sería acá y... Sí, ok. Con esto nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cumple con el axioma, ¿correcto? Ahora, entonces voy a copiar lo mismo tanto eh, arriba en este y en este, ¿ok? Entonces, mira, de poquito a poquito vamos llegando. Entonces, aquí yo voy a copiar esto. Sería más de acá, ¿no? Ok, ya, ok. Eh, Seguimos copiándolo acá en azul. Ya, y acá tenemos. Ok, ahora mira, hagamos énfasis en esto. eh, y en algo que... Entonces, mira, recuerda que mientras más grande sea el denominador, ese va a ser el... Recuerda que mientras, por ejemplo, aquí tienes, le pongo 3 entre 5 y pongo aquí 3 entre 7. Mientras más grande sea el denominador, ¿qué va a ser el número más pequeño? ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, sí. Entonces, mira, yo creo, y por eso te pregunto, no sé si te puedes asegurar eso, si decir esta parte. Por eso en la anterior información le borré porque me di cuenta que está errado en esa afirmación. Esta. ¿Es válido decir esto? ¿Esto está bien? Te pregunto. ¿Cuál es más grande, cuál es más pequeño? ¿Este o este? ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? Más grande sería el de la derecha y más pequeño el de la izquierda. ¿Por qué? Porque obviamente, al cumplir la desigualdad triangular, este número es más grande que este, ¿no? Sí, Entonces, si esto es más grande que esto, yo también sé, entonces, mira, por transitividad, o sea, yo también sé por que por transitividad, eh,
Entonces, mira, si esto es más grande que esto, y recuerda que esto no está solo, ¿con qué se está sumando, verdad? Con esto, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo acá. Con esto. Se está sumando con esto. Con esto de acá. ¿Sí? Yo sé, mira, recuerda que esto es lo amarillo, ¿no? Se está sumando. Y te dije, no, esto es válido poner acá, entonces también es válido, mira, puedo copiar el de acá. También es válido poner entonces. Mira, netamente he copiado lo que está acá. Y le he quitado esto de acá. ¿Ya? Entonces, te pregunto, si yo hago si yo le quito, en este caso, le quité este de acá, le quité el de acá, este, que está lo de acá, es válido afirmar que esto que está acá, vamos a poner aquí con azul, a la derecha es más grande que lo que está a la izquierda. Es válido decir que esto es más grande que esto. Mirando los denominadores. Este no es denominador. Según los denominadores, no. ¿Por qué no? El, pero mirándole solo lo que sea de rojo Lo de rojo. o ya haciendo lo que le anulaste. No, lo de rojo, lo de rojo. Solo mirando lo de rojo. Ya, ahora sí. Esta parte que está acá es más grande que la que está acá. Mirando los denominadores. ¿Qué pasa que yo le esté sumando algo al denominador? El número que se va a hacer acá, más pequeño o más grande. Más pequeño. Y acá, más, pe- Mm, más pequeño igual. sí, Y acá, más grande o más más pequeño. grande. Más Acá, grande. más Más grande pequeño. también. Entonces, esto es más grande que esto, ¿correcto? Sí, Y recuerda que esto que era más grande que cosa. ¿Sí lo estás viendo? sí, sí, estoy bien. Entonces, esto que está acá es más grande que esto. Entonces, mira, míralo así. Recuerda que si A es menor a B y, ah, y B es menor a C, ¿qué te implica esto? Que A es menor a. Sí, Entonces, si esto es A, todo lo que está amarillo es B y esto que está acá es C, ¿yo qué puedo decir? ¿qué parte dices que era C? Esta parte que está acá. Ya, Entonces, mira, si esto es A, esto es B y lo que está acá es C, yo puedo decir que esto que está acá es menor a esto, ¿verdad? claro. Pero sí me vas cachando, Más o menos, ese último sí un poquito me confuso. confundí un poquito. Sí, más trabajoso, por decirlo así. A ver, es que date cuenta que, mira, esto es como si fuera uno, ¿verdad? El amarillo es como si fuera dos, ¿ok? Y esto es como si fuera tres. ¿Ok? Entonces, mira, si el 2 es menor que el 3, ¿tú qué puedes decir? Que el 3 es más grande. Correcto, ¿no? Entonces, mira como si fuera un número. Imagina como si fuera un número. Uno, ¿esto cuánto es? Dos, ¿y esto cuánto es? 2 y 3. Entonces, yo qué digo, que esto es menor a esto, ¿verdad? Sí, Entonces, yo también puedo decir, lógicamente, que esto es menor a, eso. y es totalmente válido. ¿Ya? Entonces, tú aquí pones, por lógica proposicional, por transitividad, como tú quieras ponerlo, puedes poner entonces, por ejemplo, aquí, pones, por transitividad, eh,
por ejemplo, de A, B sobre 1 más de A, B. O sea, tiene que ser obligatoriamente menor a qué cosa. Ah, mira, a esto. C, B sobre 1 más de C. Mira, tú puedes ponerlo así como tú quieras, por ejemplo, esto tú pudieras poner. Tú dices, bueno, esto se cumple. Ya. Por ejemplo, tú puedes poner por transitividad. Es decir, tú podrías poner tranquilamente. Te queda esto. ¿Es menor a qué? A todo esto, ¿no? Y yo te pregunto, quiero ver si te das cuenta, ¿a qué se parece a lo que acabamos de llegar? ¿Cómo tengo? ¿A qué se parece esto que está en negro ahorita? A la tercera condición Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? de comprobar las tres condiciones. Entonces, recuerda, ¿esto cómo se llama? ¿Sí o no? ¿Esto cuál sería? AC y AB. ¿Sí o no? Entonces, aquí ¿qué dejamos? Entonces, aquí por lo pone. Por lo tanto, se demuestra el tercer axioma. Entonces, mira, si ya cumplimos el primero, el segundo y el tercero, ¿tú qué puedes decir? Es un, Es una métrica. es una métrica. Entonces, a ver, ¿tienes preguntas, dudas? A ver, ahora que estamos acá. Preguntas o dudas. Práctica. Aquí me tocaría más practicar. Ya, pero referente a este ejercicio, ¿me entendiste? Sí, sí te entendí. Ya. Sí que aquí le puedo tomar captura, así que aquí se ve bien. Ya. A ver. ¿La puedes hacer un poquito más pequeño? Cuadrarle mejor. Más pequeño. Sí, un poquito. Ahí. Perfecto ahí. Sí. Entonces, ya. Espero que te haya quedado claro. Cualquier cosa me avisa. Ya, entonces mira. Sí. Como te dije, no entro mucho porque eh, métricas, mira, la verdad que métricas, esto es lo que menos toma. Ya. Entonces, creo que eso sería toda la parte de métrica. Ya. Eh, entonces, ¿qué te parece si avanzo con la otra? Con la parte de límites. Eso sí es lo más importante, la verdad. Lo de acá. Eh, entonces, ¿avanzo o no avanzo? Pregunta. O tienes preguntas referentes a métrica. Avancemos. Ya. Una preguntita. Con lo que vimos de métrica ya estaría cubierto, o sea, dependiendo del ejercicio, ya estaría cubierto todo lo que es métrica, ¿verdad? Sí, exacto. Eso es netamente métrica, solo esta partecita que te enseño. Ya después, como sea el ejercicio que me pongan, ahí toca hacer más o menos cosas. Claro, claro, el ejercicio ya digamos depende de ti, por así decirlo. Ya, listo. Ya, Entonces avancemos nomás. ya. ¿Conoces al canal Yandri Tierra? No, creo que no. Ya, él ahorita no sé si haga videos, la verdad. Puedes buscar Yandri Tierra en internet y él, hace tiempo, cuando yo estudié cálculo, él hacía videos de resolviendo ejercicios. Yo la verdad que nunca los vi, pero porque sus videos eran muy largos, me parece. Entonces prefiero hacer los ejercicios yo.
pero él resolvía los deberes, los deberes que mandaba coordinación de cálculo. Entonces, hay videos de 2, 3 horas para que tú puedas practicar y practicar y practicar. ¿Ya? A ver, dame un segundito para buscarlo una vez. Sí, ya Andrés Tierra. CV, que es cálculo de una variable. CV, mejor dicho. O sea, por ejemplo, si quieres practicar, ahí tienes ejercicio. Yandri Tierra tiene... Ah, sí, ha hecho un último deber hace 10 horas. Entonces ahí puedes ir practicando. La verdad yo no reviso su canal, pero él es bueno. Me dicen que es bueno. Ah, Ya, también ha sabido dar clases, ¿no? creo que sí, no sé, la verdad. Ya, listo. Muchas gracias. Ya lo reviso de ahí. Ya, ok. Es que o sea, a mí no me molesta, la verdad, me da igual. Ya, entonces, mira, yo estaba en la academia. Una pregunta. Dime. ¿Y tú no das clases, nada de eso? Es que yo ahorita ya no estoy en esta academia. Estas diapositivas yo las hice para una academia. Ya. Era para cursos, pero ahorita ya no las hago. Ya estoy separado, entonces las reciclé, por así decirlo, la parte de límites y eso. Por eso te digo, yo no doy clases por cursos, porque para una persona, un curso más o menos cuesta $30 el semestre, ponte a pensar. Y son todos los fines de semana, entonces no me resulta en el sentido de que me desgasto, o sea, para seguir siendo mi tiempo, para una persona no sale. Por eso te digo, si fueran 3, 4 personas, chévere, sin problema, les cobro a los $30, $25 el semestre entero. Entonces todos los fines de semana eh, les doy clases y pasó. Pero Ya. pero como te dije, como eres la única persona que me pidió, entonces imposible como que cobrar O todo. sea, yo lo que te preguntaba, con otras personas así, ¿no trabajas con algún pre o algo? No, o sea, por eso te digo, yo trabajaba con ellos que son Eureka, ya no. Entonces, por eso. No trabajo ahorita actualmente. Ahorita más estoy ayudando a otras materias, entonces. Por eso es que mi amigo Fernando me dijo, ya, date, dile que me escriba y ya. Pero no es como que me dedique ahorita a dar clases. Ya, Ok. listo. Si quieres, no sé si, no han abierto cursos, la verdad, porque ellos me hubieran llamado. No, no han abierto cursos porque la pandemia la gente no quiere estar en clase virtual. Tú sales de clase virtual y entras a otra clase. Entonces, ya, Claro, así es. y no sé si ahorita habrán hecho cursos, pero a mí no me han dicho nada. Entonces, imagino que ahora no habrán sacado cursos o no me habrán llamado, bueno, indiferente. Pero esas son las diapositivas que yo hice para un cursito. Era muy pequeño. Ya, entonces, por eso te digo la historia. Y entonces, esta es la parte de cálculo diferencial. Bueno, ahí ves mi nombre otra vez. Disculpa el logo, la publicidad. Ya. No pasa nada. Funciones de valor real, eso ya lo vimos, lo voy a pasar. Eso lo viste en el pre, mejor dicho. Funciones cuadráticas, todo eso, ¿no? Esto ya lo sabes, ¿no? ¿Qué dominio, qué rango? Es que esto ya lo hice para un nivel un poquito más bajo. Entonces, tienes que empezar. Lo que sí quiero Ah, que te memorices es esto, ¿no? Operaciones con infinito son muy importantes para los límites. Creo que ya estás viendo límites, no sé qué tan avanzado estés, pero eh, debes saber las operaciones con infinito, ¿ok? Con la determinación, cuándo es infinito. Recuerda que en determinación es diferente a infinito, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Ya. Te puedo pasar las slides si quieres, no tengo problema, me da igual. Eh, Claro, ahí te lo agradecería para revisarle más detenidamente. ya. Entonces, cualquier detalle que se me esté pasando por alto, voy a abrir el libro, porque como te dije, esto no era unas diapositivas para un nivel tan... No digo chuta que la Espol es el nivel más grande del mundo, pero es bastante completo el nivel de la Espol. Entonces, si algo se me está pasando por alto, voy a coger el libro, lo abro y te lo explico. Ya. Ya, Eh, entonces, ¿qué es un límite? A ver, eh, yo vi que decía una idea intuitiva de límite, entonces aquí también justamente voy a tener. Ellos seguían por libre pulso, yo también me guié por el libre pulso, por eso es muy bueno. Entonces, eh, y me alegra mucho que tú seas de parte de ingeniería y ciencias, porque podemos entendernos más en la parte de velocidad y todo eso. Entonces, mira, ¿qué es un límite? Podemos pensarlo como un carrito que se está moviendo. Un carrito que se está moviendo. ¿Ya?
carrito que se está moviendo en un intervalo de tiempo. Entonces, aquí tienes tu carrito. En una distancia, hace carga. Ya, imaginemos aquí se movió 2 kilómetros. Ya, y ya, entonces esta es mi posición x sub 0 y mi posición x final, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la posición del carrito, creo que está en física 1, ¿no? La posición del carrito, ¿en qué está función? El tiempo, ¿verdad? Ya. ¿Y tú cómo ves la velocidad? La velocidad, generalmente, ¿qué cosa es? Velocidad versus, velocidad, ¿qué digo? Distancia sobre el tiempo. Ok. Pero tú por lo general, ¿qué es lo que haces y coges? Coges el posición final, posición inicial, ¿y qué haces? Aquí haces un cambio de tiempo y un cambio de posición. Correcto. Esto ya lo viste en física 1, ¿verdad? En cinemática. Sí, eso Ok. yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto se le llama una velocidad promedio. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si este tiempo que está acá es pequeño? ¿Ya? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, es 1 o es más pequeño o es 0,5? Entonces, ¿qué pasa si tú quieres saber en un tiempo determinado? Entonces, como aquí te dice, ¿qué tan rápido se está moviendo el objeto en el instante t igual 1? Entonces, recuerda, no podemos decir la fórmula que te dije. Distancias iguales a tiempos iguales, cuando obviamente el movimiento no es acelerado. ¿Ya? Para determinar qué cosa, la tasa de cambio de posición respecto al tiempo. Y es lo que está acá. Rapidez igual a distancia sobre tiempo. Ok, ahora, ¿por qué esto? Entonces, ¿qué es lo que te dije? ¿Esto cómo se llama? Rapidez promedio, en un pequeño intervalo. Entonces, imaginemos que el intervalo es de 1 a 2 segundos. El intervalo es muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? La posición en el segundo 2 menos la posición en el segundo 1 y 2. Pero como te digo, esto es una rapidez promedio. Pero ahora, si yo no quiero saber un promedio, sino que quiero saber en un instante dado, eh, ¿yo qué debo hacer? Debo apuntar a cierto valor, ¿no? A cierto valor. Entonces, aquí es donde introducimos el concepto de un límite, ¿ya? Entonces, el límite, eso lo vas a ver después. Y creo que ya lo viste, la verdad. Eso, pero bueno. Entonces, mira, por ejemplo, de velocidad promedio pasamos a algo llamado velocidad instantánea. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa que es una velocidad instantánea? En un pequeño instante de tiempo, en un instante así bastante pequeño, como que en un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos, pero pequeño, pequeño, no muy grande. Pon aquí de 0 a 1. Es una velocidad instantánea en un instante de tiempo dado. Ya. ¿Y cómo tú lo ves? Aplicando un límite a cierto número. Es decir, si lo vemos con el ejemplo aquí del carrito, debemos hallar el límite de la rapidez promedio, o sea, en intervalos de tiempo cada vez más pequeños, o sea que esto cada vez será más pequeño, cercano a cero. O sea, vas a ver prácticamente el límite de la rapidez promedio, mientras estos intervalos de tiempo se hagan más pequeños. Es decir, en vez de 1 a 2, vas de 1 a 1,1 o de 1 a 1,00001, es decir, esto va a ser más pequeño. Y eso es lo que se llama el límite, en intervalos de tiempo más pequeños. Y de hecho, eso ya lo sabes. Tú sabes, por ejemplo, que, por ejemplo, esto de acá, de esto que está acá,
Es esto de acá. ¿Correcto? Eso ya lo viste acá. Y esto es lo que se llama velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Ya, esto es lo que se llama velocidad instantánea. ¿Y esto qué es? Que es la derivada de la velocidad la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad instantánea. Eso ya lo viste en física. Pero en este caso nosotros nada más queremos saber lo que es el límite. Entonces por eso te doy la idea del límite. No le veas como derivada todavía. Y entonces, prácticamente nosotros con el límite queremos ver a qué tiende cierta, por ejemplo, en este caso, cierto carro, cierta partícula, en un número determinado. Entonces, el límite. Entonces, queremos ver cuál es su comportamiento en ese número. No en un promedio, sino a lo que tú te acercas a cierto número. ¿Ya? Entonces, no sé si me entendiste más o menos la idea del límite. Sí, sí te entendí más o menos. Ya. Entonces, esto creo que ya lo sabes, ¿no? Esto es un poquito, entonces voy un poquito rápido con esto. Entonces, mira, imagina que tú tienes esta función. Esta función que es x al cubo menos 1 sobre x. Entonces, cuál es la idea del límite? Que tú tiendas un número, ¿no? En una cierta vecindad. Entonces, eh, acerquémonos a uno, ¿no? Aquí está. Nos acercamos a uno. Y nos acercamos tanto, ¿qué cosa? Si aquí pongo una recta, aquí tengo uno. Entonces, si yo me acerco a uno por la derecha o a uno por la izquierda, simboliza así, por si acaso. Es decir, por números mayores a 1, 1.25, 1.5, por números menores a 1, 0.99, 0.90, si te acercas, por la izquierda o por la derecha. Entonces, en este caso, hasta que te acercas por la derecha, hasta que te acercas por la izquierda. Entonces, mira, a medida que tú tiendes a 1, mira, 1.25, ¿cuál es el resultado? 3.8. 1.1, 3.3. 1.01, 3.0. 1.001, 3.003. ¿Ok? Y en medio que tú tiendes acá, también, ¿a qué número estás llegando? 2.3, 2.7, 2.9, 2.99. Entonces, más o menos, aquí te das la idea que el límite es 3. Entonces, prácticamente, el límite eh, se, se puede hablar así, ¿no? El límite se puede hablar, mira, de un pequeño número que está acá, de un pequeño número que está acá, y tiendes, por ejemplo, a este caso, en este caso, número en cuestión que está. Entonces tú comienzas a tender pequeñamente. ¿Qué cosa? Mira, date cuenta. Entonces, esto es más o menos el límite y esto más o menos la definición del epsilon y el delta, ¿ya? En una pequeña vecindad, ¿ya? Entonces, esto nada más era de ver la aproximación a la que tiene el número, lo puedes ver, la verdad, poniendo 1 aquí y te das cuenta que eh, esto es una discontinuidad removible, tú puedes factorizar esto, y te va a quedar a la final, esto es un x menos 1 por x cuadrado y todo eso, pero te va a quedar 1, ¿ya? Pero bueno, esta es la idea del límite, más o menos aproximarse a un número. Entonces, el significado intuitivo del límite es prácticamente esto. Te acercas a un número C cualquiera, la función f de x, y se te da un número L. Entonces, mira, te acercas a un número, no dije que tú vas el número, te acercas al número. Es por eso, mira, hazme favor, pon el 1 aquí, evalúa el 1 y el 1 abajo. ¿Cuánto sale? Se queda en, o sea, no llega a número entero, sino que se queda en 0 punto algo o en 1 punto algo. O sea, evaluemos aquí. ¿Cuánto sale? 0 sobre 0. ¿Esto qué es? Indeterminado. Pero ¿qué pasa? El límite es algo diferente. ¿Por qué? Porque tú no estás en 1, tú estás en números muy, muy cercanos a 1. Ahí es diferente, entonces esto aproximadamente te da 3. Pero recuerda que no es 1, ¿ok? Entonces, en este caso,
vamos a decir, pero vas a ver que después es diferente, pero te lo doy aquí nomás, que no es lo mismo evaluar x igual a 1, no es lo mismo decir que x tiende a 1. Después vas a ver que sí, que en ciertos casos es lo mismo, pero ahorita no. Ahorita estemos nomás tranquilitos con esta idea. Ya. Entonces recordemos, ¿no? Decir el límite cuando x tiende a c, pero es diferente de c, de la función f de x, te da l. Entonces recuerda. Esto significa cuando x se acerca a c, pero es diferente de c, la función tiende a l. De la misma forma, mira, recuerda y date cuenta, ¿qué pasa? Esto, yo que te decía, esto yo tiendo por derecha, ¿sí o no? Entonces, a medida que yo tiendo por derecha, ¿qué número me está dando? 3, ¿verdad? Y a Sí. medida que yo tiendo por izquierda, ¿qué número me da? 3, ¿verdad? Es decir, mira, que si, no me importa si yo tiendo, mira, por derecha o por izquierda, ¿cuánto te tiene que dar? ¿En el mismo número L o en el ejemplo anterior 3? Exacto, ¿ya? Entonces, lo que tú me estás diciendo tiene un nombre. Tiene un nombre, y esto se llama el famoso teorema de unicidad. Entonces, ten en cuenta que esto tiene que ser igual a esto. O sea, prácticamente están diciendo esto. Tiene que ser necesariamente igual a esto de acá para que el límite cuando x tiende a c de f de x existe. ¿Ya? Si esto no se cumple, el límite no existe. Porque el límite es uno, es único. Por eso es de unicidad. ¿Correcto? Ten en cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿tienes alguna duda o todo bien? Todo claro. Lo de los límites hasta eso sí, sí tengo claro, sí tenía un poquito de conocimientos. Ok. Entonces, aquí está la definición formal. Es netamente formal. Eh, eh, ¿Qué se le dice? Una pregunta, Dime. ¿la forma correcta de leer es el límite de f de x cuando x tiende a es igual a tal valor, ¿verdad? Sí, está bien, porque estás diciendo en orden. El límite de f de x cuando x tiende a c. O también es válido decir el límite cuando x tiende a c de f de x es l. Ya. Depende cómo lo canses, ¿no? O sea, en ninguna de las dos formas hay alguna variación o algo. O sea, con tal que lo digas correcto, o sea, con tal que dejes entender lo mismo, está bien. Porque, date cuenta, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a l. Yo consideraría que es el mejor, pero también está bien decir el límite cuando x tiende a c de la función f de x es igual a l. Ya, ok. Ya, ok. Eh, Espera un momento que mi perro me está molestando. Ok, entonces la definición así formal en el libro de Purcell dice que el límite cuando x tiende a c por la derecha de la función f de x igual a l significa que cuando x está cerca, pero a la derecha de ese, es decir, a números un poquito más grandes, entonces f de x está cerca de l. ¿Ok? De manera análoga, también quiere decir lo mismo, pero cuando estamos por la izquierda. ¿Ya? Entonces, mira, es aquí un poquito interesante, porque estos que se llaman límites laterales, ¿no? Límites laterales, ya sabes que son por derecha y por izquierda, y tienen que ser iguales. Entonces, mira esta función. ¿Conoces esta función? ¿Conoces esta función? No, no. Te la reescribo, ¿no? A ver si la conoces. ¿Ahí la conoces? La verdad es, no, o sea, no, Función parece que no. piso, función entero mayor.
He escuchado la función entero mayor, pero graficado así no. Son las mismas. ¿Ya? ¿Qué te quiere decir la función entero mayor? Mira, yo también le digo, ¿por qué le digo piso? Porque es como que estás cogiendo el piso de un número. Por ejemplo, el piso de 1.5, ¿cuál viene a ser? Mira, coges, pones el 1, pones el 2 y tienes 1.5. ¿Cuál es el piso? Entre 2 y 1. Mira como si fuera un departamento. ¿Cuál es el piso? En 1,5. O sea, ya, pero ¿cuál es el piso de 1.5 entre 2 y 1? 1. Entonces tú dices, ah, ya, esto es igual a 1. ¿Ya? Si es de 2.3, ¿cuál es el piso de 2.3? 2. 2. Es decir, es el entero, es decir, es el entero más próximo que esté por debajo del número que te están diciendo. No sé lo que es entero mayor, la verdad, pero bueno. Un niño, por ejemplo, eh, el de acá es el número 5. Aquí está entre 5 y 6. Entonces, mira, eh, si tú estás acá, entonces mira, entre 5 y 6, imagina que sea 5.3. Entonces, ¿a qué número va? El 5 Al 5. Pero cuando ya está en 6, ¿a dónde pasa? al 6. Es decir, te pregunto, ¿cuánto es esto? 6. Es decir, el número entero siempre va a ser el mismo número entero. De manera general, cada que A pertenece al entero. ¿Ya? Entonces, ahora yo te pregunto, mira, entonces hagamos una preguntita, y aquí el que está más. Y te pregunto, ¿existe? ¿Cómo tú te aseguras que existe? Recuerda, tienes que hacer la prueba, ¿no? 5 por izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiene a 5 por derecha y por izquierda. Entonces te pregunto, ¿existe? Míralo acá. ¿Qué significa que yo vaya 5 por la izquierda? Que sea un número un poquito más grande que 5, ¿verdad? Sí, Pon aquí 5.0. ¿Qué significa que yo vaya acá? que sea 4,999. Entonces te pregunto, ¿cuál es el piso de esto? 5. ¿Cuál es el piso de esto? También 5. 4. Mira el piso. 4. Justo aquí tenía esta duda. Verás, hace rato un ejemplo era, no recuerdo qué número era 0,6. Y yo te dije el piso era el número siguiente y me dijiste que era correcto. Entonces asumí que era, por ejemplo, aquí 4,6, 4,7, 4,8, hasta 4,9. Tenía asumido que No, el no, piso era 5, pero dices no, que no, ¿verdad? Que no, no, sigue no. siendo 4. Creo que me escuchaste mal, pero yo te había puesto así. Que el número 6 entero es 6. Entero, entero. Sin decimales. ¿Ya? Si tiene decimales, inmediatamente es el de abajo. Porque la función es así, mira. La función es así. ¿Qué significa que tenga esto? Que no toca el 5. Y esto significa que toca el 4. Entonces, cada número que esté entre 5 y 4 y no sea 5, siempre va a ir al 4. Es piso del 4. Exacto. Por eso te digo, mira cómo se fuera el piso. Ya, 4.99 no es 5, es 4. Entonces, ¿a qué baja? A 4. a 4. Ya, entendido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto sale esto de acá? 5, ¿verdad? ¿Y cuánto sale esto? 4. 4. 5 es igual a 4. No, Entonces, el límite existe. Se supone que los límites laterales tienen que ser iguales para que exista. ¿El límite existe? no. No existe. No existe. Recuerda, los límites laterales tienen que ser iguales.
Tienen que ser iguales. Si no son iguales, no existen automáticamente. ¿Ya? Es lo que te quiero entender. Entonces, y date cuenta, y es lógico, mira. Mira, vamos acá, dijimos el 5, ¿no? El 4. Mira, ¿qué pasa? Cuando está un poquito más grande que 5, ¿a dónde salta? A esto que está acá. Pero ¿qué pasa si es un poquito más pequeño que el 5? ¿A dónde salta? Al menor. Entonces, ¿tú qué puedes sacar con esto? Una función con saltos no tiene un límite en el punto de salto. Es decir, entonces mira, acá está. Cuando una función da un salto, como lo hace esta función que se llama piso, en cada entero, ejemplo 5, entonces el límite no existe en los puntos de salto. Para tales funciones se introduce el concepto de límites laterales. Por eso es que te lo digo. ¿Ok? Es decir, ¿Ya? mira, recuerda, los límites laterales existen, los límites existen sí solo si los límites laterales son iguales. En los puntos de salto no lo es. Otra función que te puedo yo aquí poner es esta. Es la función, ¿cómo se llama esta función? Función signo. Puedes coger y tú sabes, ¿no? Esta función, eh, aquí es 1, aquí es 0 y acá es menos 1. Entonces, aquí, dime, ¿cuál es aquí el punto de salto evidente? Ese ve, en 0, ¿El ¿verdad? cero? En 0, Sí. entonces tú automáticamente dices que el límite en 0 de la función signo no existe. ¿Por qué? Porque es un punto de salto. Porque si estás en 0 es 0. Si estás un poquito más allá de 0 es 1. Y si estás un poquito más pequeño de 1 es menos 1. Entonces no existe, no existe. ¿Entendido? Sí, entendido. Correcto. Entonces ya vamos viendo lo último. Que no nos va más el tiempo. Definición formal del límite. Ok. Esto creo que es lo que más les atormenta a la mayoría. Y dice, ya hablando formalmente, te está diciendo que el límite cuando x tiende a c de una función f de x es L, significa que para cada epsilon mayor que 0, dado, existe un correspondiente alfa mayor que 0, tal que f de menos x menos L es menor que epsilon, siempre que eh, el valor absoluto de x menos c esté entre 0 y delta. Esto es, el valor absoluto de x menos c es menor que delta, implica que la función f de x menos L es menor que epsilon. Esto no lo entendiste, ¿verdad? El... Más o menos. Esto es pura letra. Ya, ¿qué te quiere decir? Mira, imaginemos que este es el punto C, ¿no? Eh, Una pregunta. Delta siempre tenía que ser entre 0 y 1, ¿verdad? ¿O estoy mm, confundido? no, delta siempre tiene que ser mayor que cero. Puede Ya. ser muy, muy pequeño, pero tiene que ser mayor que cero, igual que epsilon. Ah, pero sí, o sea, el máximo puede ser 1 o cualquier número. Depende del ejercicio. Ya, hay lugares donde tú tienes que hacer un acotamiento de delta, porque se te pasa el rango. Ya. Eso lo podemos ver después. No, ahorita no creo que alcance. Y tendrá que preparar, y eso no he preparado ejercicios. Tendré que preparar ejercicios de eso. Por eso ahorita me voy a centrar en explicarte esto. Ok. Pero, ¿por qué epsilon y delta son mayores que cero? Porque si te das cuenta, epsilon, ¿qué es? Una pequeña distancia. Epsilon, ¿qué es? Una distancia. Delta, ¿qué es? Distancia. Distancia. Ok. ¿Y qué te quiere decir todo esto, no? Que x menos s, esto implica que el valor absoluto, ¿no? Entonces, recuerda que para cada epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. Ya, tal que, ok. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Mira,
Lo que te quiere decir esto es que para una vecindad de delta mayor que cero, así sea muy pequeña, la función va a estar alrededor de L. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Esto es lo de acá. 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 ¿Ya? Y vas a ver que en la derivada todo esto cobra sentido porque en derivada tú tienes que hacer que estos puntos cada vez sean más pequeños hasta llegar acá. ¿Ya? Pero por el momento dejémoslo así. Ok. Pero, ¿qué se entiende de esto? Es mi pregunta. ¿Qué se entiende de esto? Ya te lo voy a explicar acá con manzana. ¿Qué se entiende de esto? Voy a borrar esto. No lo puedo agregar porque era un poquito largo. Ok. Eh, entonces, mira, aquí la verdad que este libro me gusta mucho. Dice, ya, mira este ejemplo. Dice, suponga que David quiere demostrar a Emilia que el límite cuando x tiene c de la función f de x es L. Entonces, eh, lo que él quiere demostrar es que el límite cuando x tiene este número existe. Ya, y es L, un número real. ¿Ya? Entonces Emilia puede retar a David con cualquier epsilon en particular. ¿Ok? Porque se supone que para cualquier epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero. Eso te dice, no recuerdo. Para epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero. ¿Ok? Entonces, ella para que David lo demuestre, Emilia puede retarlo, ¿no? Entonces puede decir, ah, ya, dame un epsilon 0.1, un epsilon 1. ¿Ya? Entonces, lo que él quiere demostrarle es que esto es posible, mira, recuerda. Eh, tú aquí estás, mira, tu C, tu valor C, tu valor L, ¿correcto? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Mira, dado que existe un delta mayor que cero, o sea, un necesito bien chiquito, tú vas acá, perdón, tú vas acá, y tú que, perdón, estás acá. Ok, tú estás acá. Y aquí también tienes un pequeño pedacito de acá y un pequeño pedacito de acá. Y obviamente va a existir acá uno y va a existir acá otro. Y es lo que tú puedes observar acá. Esto de acá, esto de acá y esto de acá. Y este pequeño intervalo se llama epsilon. Este pequeño intervalo se llama delta. Perdón, sí, se llama delta. O dos veces delta. Y acá, dos veces delta. Entonces tienes esto de acá. Pero eso no nos interesa ahorita. Entonces, mira. Entonces, como te dije, ella te reta a David a que demuestre que esto es regular. Entonces, mira. Imaginemos que tú tienes esta función, ya. Tienes 2x más 1 y el límite tiende a 3. Y Emilia le dice a David que demuestre que existe un delta correspondiente para un epsilon igual a 0.01. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer David? Ok. Tú sabes, mira, que si tú metes aquí el límite, ¿cuánto sale? Sale 7, ¿no? 2 por 3 más 1, 7, entonces se da cuenta de que el límite es 7. Ahora, prácticamente, ¿qué quiere decir?
¿Qué quiere decir el límite? Para no molestarme mucho con esto. ¿Qué quiere decir el límite? Que mira, que 2x más 1 menos 7 para el epsilon que Emilia le da es menor a 0,01, siempre que este valor que está acá sea la mitad del de acá. ¿Por qué? Porque esto lo demuestras acá. Mira, esta es la definición del límite. Esta es la definición del límite. Esta es la definición del límite. ¿Qué es esto? F de x menos L menor al epsilon que te da desde la acá. ¿Ok? ¿Y eso qué implica? ¿Ok? Bueno, es una multiplicación, si no, tú puedes decir, bueno, 2x más 1 menos 7, aquí es igual a 2x menos 6. Sacas factor común y ¿qué te queda? Correcto, porque hay un valor absoluto. Entonces, esto es lo que te queda acá. Tú puedes sacar tranquilamente el 2 de valor absoluto y te queda esto. Y te queda esto de acá, mira, te queda esto. Y esto que era menor al epsilon que te da Emilia, porque esta es la definición de acá. Entonces, esto es menor a 0,0. Ahora, si te das cuenta, ¿qué hay acá? ¿Esta qué es la definición? Esta es la definición matemáticamente. Entonces, este x menos ¿qué cosa? Menos 3, ¿a qué es menor? A esto. Date cuenta, mira. X menos 3 es menor a delta, por definición. Aquí te lo da. Y acá que tengo que 2x menos 3 es menor a ¿qué? A epsilon. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? X menos 3 es menor a epsilon medios. Llega que te dice que x menos 3 es menor a delta. Si estos son iguales, ¿qué quiere decir entonces? Que delta es igual a epsilon. No sé si me entendiste eso. O te confundí más. 50-50. No nos falta. Vamos a explicártelo acá, más rápido. A ver, ¿qué tenemos acá? Sí, en pantalla, ¿no? Sí. Prácticamente queremos demostrar la relación entre epsilon y delta. Vamos a verlo así. Entonces vamos a verlo con el límite cuando x tiende a 3 de cosa. De 2x, creo que era más 1. ¿Ok? 2x más 1. ¿Ya? Bueno, tú sabes que cuánto es esto. Esto es 7. Correcto. Entonces, recordemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra definición? Correcto, ¿sí o no? Tenemos esto. Entonces, comencemos por acá. Comencemos por esto de acá. ¿Cuál es f de x? Están dictándome. ¿Cuál es f de x? ¿Cuál es L? ¿Sería 7? ¿Correcto? Ahora, copiamos acá. ¿Cuál es C? El X3. Ok, entonces tenemos esto. Tenemos esta que está aquí. Ok. Entonces, recuerda que tú lo que quieres sacar es una relación entre epsilon y delta. ¿Ya? Entonces, esto que está acá, ¿qué puedes hacer aquí? 1 menos 7, ¿cuánto es? 6. Esto es igual a qué cosa? A decir que tú sacas aquí valor absoluto, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué puedes hacer? El 2 es positivo, lo puedes sacar, ¿correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué puedes hacer con el 2? Pasarlo al otro lado. ¿Y qué te queda? X menos 3 es menor que epsilon medio. X sobre 2. Pero tú también que tenías al principio, que x menos 3 a qué es menor.
¿Sí o no? Creo que está acá. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por simple inspección te está diciendo esto de acá. No sé si ahí lo ves o no lo ves. Y esa sería la respuesta. Esa sería la relación de epsilon y delta. Esa es la relación. Y esto aquí se llama análisis preliminar. Ok, pero vamos a ver qué dice el libro y qué significa que epsilon, que delta es igual a epsilon medio. Ya para terminar. Solamente que te quiero enseñar eso. Ahora mira, acá está. Entonces mira, David puede elegir, mira, epsilon igual, te digo, delta igual a epsilon medio, correcto. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? ¿Qué te quiere decir esto? Que mira, tú puedes hacer que la función 2x más 1 esté a menos de epsilon de 7 siempre que x esté a menos de epsilon medio de 3. Es decir, te está diciendo, mira, te está diciendo, eh, 2x menos esté a epsilon menos de 7. Es decir, que tu distancia, imagina que esto es 7, tu distancia epsilon siempre va a estar en esto, siempre y cuando tu distancia acá sea x medios, epsilon medios de 3. Es decir, prácticamente tu valor va a estar cerca de 7 siempre y cuando el valor de epsilon que tú elijas de epsilon esté a epsilon medios de 3. Ya, es decir, tú vas acá, estás acá y llegas acá. Y esto se llama vecindades, esto es la parte de vecindades. Ya, pero esto es prácticamente que el número va a ser muy confiable. El número va a ser muy confiable a 7 siempre que esté a una distancia de epsilon medio. Porque te va a la distancia de epsilon. Es decir, va a ser un número cercano a 7. Por ejemplo, la chica había escogido 0.01. Es decir, tú vas a estar a 0.01 de 7. Mira, vas a estar a 0.01 de 7 siempre y cuando estés a 0.01 medios De epsilon. de 3. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es decir, tú siempre, mira, míralo así, es como una distancia. Tú siempre vas a estar a 0.01 de 7 siempre y cuando tú estés a 0.01, ¿qué cosa? Medios de 3. Es decir, O sea, la misma condición aplica, tiene que aplicar para ambos lados. exactamente. Es decir, imagina que tú estás acá, ¿no? Aquí se llama. Entonces, mira, tú siempre vas a estar a 0.01 de 7 siempre y cuando estés a qué cosa? A A 0.01 de 0.1 3. medios de 3. ¿Me entendiste más o menos ahí? Sí. Esa es la idea. Tú cuando sacas una relación, ya sé que te queda así. O Entonces, sea, la relación siempre lo voy a tener cuando se cumpla en ambos lados, por decirlo así. exactamente. Entonces, mira, por ejemplo, si te queda esto, ¿qué quiere decir? Que tú siempre vas a estar a epsilon de L siempre y cuando estés a qué cosa? A 2 veces epsilon de C. ¿Me entendiste ahí? Es decir, es un valor Sí. bastante confiable. ¿Ya? Y si no está ahí la misma distancia, ya no sería la relación, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que yo voy a decir. Recuerda, mira, que esto tiene que estar entre 0 y epsilon, ¿correcto? Es decir, que este número que tiene que ser, no tiene que ser, Ni muy pequeño ni muy grande, y no, nunca igual a cero. ajá, no tiene que ser 0. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si en algún momento es 0? Esto ya no se cumple y ahí tienes que hacer todo un truncamiento. ¿Ya? No, ¿o qué pasa
Eh, Míralo así. No le pares bola a esto. Ok. ¿Qué te queda acá? Esto se despeja así. Ya. Ahora, mira, recuerda que esto es un número. Si tú haces así, ¿qué te queda? Eso te queda, ¿no? Ahora, mira, ¿qué pasa si el delta que tú escoges es más grande que C? Te pregunto. ¿Qué pasa si el delta que tú escoges es más grande que C? ¿Qué pasa? Ya Aquí. no se cumple la condición. Si está aquí negativo, ¿qué pasa? Este se va a hacer negativo. ¿Y cuál es aquí el chiste? De que la distancia, ¿qué cosa? Sea no negativa. Entonces, ahí es lo que te digo yo. Ahí tú tienes que acotar delta. Es decir, darle valores específicos de dónde a dónde para que no haga una distancia negativa. Porque recuerda que estas son distancias. ¿Ya? Por eso es el concepto de métrica. ¿Ya? Eso, si es que seguimos en clase, si es que no, lo vamos a ver más adelante y si no, pues no hay problema. Hay muchos videos de Yandy sobre eso. ¿Ya? Ya. Entonces, eso sería todo. No sé si tengas alguna pregunta. Eh, Más práctica de aquí. sí, más práctica. Tienes que practicar bastante, hacer ejercicios. De hecho, el que iba a hacer era este de acá. Creo que sí podemos hacerlo. Mira, un detallito. Dime. Bueno, dos detalles ahorita que recuerdo. La primera es si me podrías pasar la grabación Ya, sí, sí, sí. y el segundo es, ¿y de aquí para seguir viendo clases, si me cobrarías a lo mismo o ya me cobrarías menos? Eh, Como te he dicho, si se necesitan bastantes clases, oye, te puedo cobrar $8. No tengo ningún problema, hacer las clases $4 menos. Eh, si tienes algún amigo, puedes traerlo, no sé si quiera pagar. O sea, como te dije, eh, la cosa es que eh, si tienes, no sé, unos 3 o 4 amigos que quieran, no hay ningún problema. La cosa es como te dije, así, por ejemplo, estar 2 horas, por ejemplo, para cobrarte $5, por ejemplo, no resulta. Porque al final es tiempo y también todavía no me gradúo, todavía tengo mis cosas que hacer, entonces es tiempo y el tiempo uno pues, vas a ver que cuando tú también estés más adelantado y tengas algún conocimiento de una materia y alguien te quiera decir un ejemplo, no digo que tú lo digas, pero por ejemplo te quiere decir, no, sabes qué, dame eh, un ejemplo, una persona que te diga, eh, hazme un curso de $30 el semestre, el de parcial. Son 7 semanas, 7 por 2, 14, pues imagina que son 2 horas a la semana, o sea, tú me estás diciendo más o menos que la hora te estoy cobrando en $2, ¿ya? Ya no No, resulta. entonces, no es que no resulte, sino es que antes es valorar tu trabajo. Eso, no sé si me entiendes. Sí, Uno sí, te tiene, entiendo. uno tiene que al final valorar su trabajo. Y eso te lo digo a ti en un futuro que también tengas que hacer algo. Valora tu trabajo. Nunca dejes que la gente te pida menos. Eso te lo digo a ti. Eh, Déjame dejar de grabar. Entonces,